Buenas tardes, en el día de hoy les vamos a presentar una traducción sobre la conferencia Los Trovadores a cargo de Eduard Vilella. Nuestro grupo está presentado por Vanessa Lemus, Hardy Gómez, Saray Beltrán y quien les habla, Melissa Arzuza. Quería empezar, como decía, y me pedía el profesor Llobet, con una primera referencia, con un primer ejemplo de lo que son los trovadores. Un texto de trovadores para saber más o menos, para situarnos en la materia que deberíamos tratar hoy. Bueno, les decía un primer ejemplo de entre los muchísimos que podríamos elegir de un texto o un trovador de Guillén de Cabestany. Me preguntaba el profesor Llobet que comenzara con una anécdota y hablara de ello, de Guillén de Cabestany. Y efectivamente, Guillén de Cabestany es un trovador de Rosellón, que escribe en occitano, pero que es, digamos, famoso en territorio catalán. Es famoso porque se explicaba de él en la biografía que nos ha llegado, nos hablaba de unos amores que tuvo este trovador. Naturalmente, como sabéis, el cuadro este tan prototípico y tópico en el fondo del amor, del triángulo amoroso, del amor por la mujer del Señor, lo que llegó a los oídos de este señor, que naturalmente no se sintió demasiado halagado, y lo que hizo fue asesinar al protagonista. Le hizo arrancar el corazón y se lo dio de comer a su mujer. Esta es la historia truculenta que se explica de Guillén de Cabestany, sobre el que naturalmente hay muchas dudas porque los datos históricos tampoco coinciden. Es una leyenda que se explica en muchos lugares del mundo y que aflora, que emerge aquí y allá. Pero el camino que queda entre muchos trovadores, entre los muchos, más de 300, 350 de los que tenemos noticia, hay también uno que participa de esta muerte trágica que a veces han tenido los amantes. Y sí, creo que la semana pasada se habló del romance artúrico, que seguramente debía salir el tema de Tristán e Isolda. Hay un momento, en uno de los 3 años, que Isolda, presa de la melancolía, precisamente canta para desahogar su dolor en su habitación. Una historia que no nos explica, pero que es de Lais Buron, que es precisamente la persona de la que se va a enamorar esta señora, y el marido de esta señora también, la misma cosa que sucedió con Guillén de Cabestany. Le hizo arrancar el corazón y se lo dio de comer a la señora. De todos modos, lo repito, es una anécdota que también capta la atención, es muy representativa de todo este universo. Por lo tanto, era una buena manera de empezar, pero sobre todo lo elegí casi que de manera casual porque hay muchos otros versos que podrían haberse aportado, porque es como el ejemplar de todo lo que nos podemos esperar de los trovadores. Si leemos el texto de La Dulce Cuita, La Dulce de Sazón nos dice: La dulce cuita, que a menudo me da amor, me hace decir de vos, señora, muchos versos agradables. Pensando contemplo vuestro cuerpo querido y gentil, al que deseo más de lo que doy a entender. La dulce desazón, el pensamiento nervioso que me da amor. Amor como fuente que genera un sufrimiento que se traduce en un pensamiento doloroso, pero que es dulce, que genera la poesía, la palabra poética. Este dulce es lo que me hace decir los versos placenteros, versos agradables. El valor de la palabra poética que surge de esta experiencia y que se siente pensando. La dimensión interior subjetiva que, contemplando el cuerpo de la señora, que es lo que le causa toda esta experiencia interior, que es esta experiencia del deseo, en el fondo se traduce en la palabra poética. El deseo como palabra entonces fundamental también. Todo esto, decía, lo elegía porque me parecía absolutamente ejemplar. Hay diversos que nos encontraremos en esta situación declinada con muchas y sutiles variaciones, pero de una manera constante. De hecho, esto es una de las características de las de los trovadores que, de las 2500 composiciones que se conservan hoy, siempre conservan esta cadencia similar, que en su momento incluso los insignes humanistas habían llevado a decir que era una poesía reiterativa o repetida, que no había más sabor que el de repetidos clichés, etc. Que en cambio, repito, es una poesía de enorme sutileza, llena de variabilidad de variaciones. Es como un calidoscopio de expresión poética y de experiencia personal. De todos estos ejemplos, creemos más o menos esta cadencia que nos podría aportar.
y que todos más o menos nos permitirían esta posición. Nosotros lo podemos considerar como ejemplar y de hecho casi todos pueden y podemos sentir como una cierta familiaridad que en el fondo sentimos como una proximidad con respecto a lo que es la lírica tal como la conocemos. La lírica diréis, sí, la lírica de la muerte, pero yo añado que la lírica en general, la lírica occidental, se mueve en esta esfera que ya encontramos planteada en estos versos de Guillén de Cabestany, y que repito en tantos otros versos de trovadores también encontraremos esta esfera de interioridad, la experiencia y la vivencia del sentimiento, la necesidad de plasmarlo en la voz poética. Repito, para ese ejemplar nos parece muy próximo, como el catalán que nos parece cercano, pero que nos parece más lejano de lo que parece. Repito, pero también la notamos que nos dice cosas que nos suenan muy familiares. Nos suenan como si fuera un ejemplo más de la lírica, y quizá habría que plantearse, pero de la lírica occidental y de la lírica occidental a partir de los trovadores, porque es realmente, supongo, que en este ciclo de conferencias se les habrá repetido más de una vez. La Edad Media es el origen de tantas y tantas cosas de nuestra civilización, de nuestra cultura. Los trovadores son unos protagonistas insignes de estos orígenes, de este inicio de tantos fenómenos que encontramos, digamos, fenómenos normales, pero que en cambio tienen una fecha de inicio. Por decir de alguna manera, no es que solo sean ellos, pero en ellos aflora por primera vez y de manera tan redonda un mundo que luego se convertirá paradigmático de la expresión lírica. Sobre todo a partir del personaje que creo que cierra este ciclo, que es precisamente Petrarca, que destila toda la experiencia que ha habido en cuanto a la poética a partir de los trovadores y de todo lo que vino después de los trabajos entre los trovadores, la recepción de los trovadores en Italia del Norte, en Cataluña, después a través de los poetas de la escuela siciliana en la Toscana, Dante, el Desistimiento. Finalmente, Petrarca da un destilado refinadísimo que convierte el modelo paradigma de la lírica de Occidente, pero que ya tiene las raíces muy profundas en el mundo de los trovadores. De ahí que nos parezca ejemplar, pero es que nos parece ejemplar porque todo ha venido después a partir de aquí. El interés de los trovadores, repito, esta primera idea que sería la histórica o cultural, la de ver en los trovadores un ejemplo más y un rol protagonista de esta idea que nos dice que la Edad Media es la cuna de nuestra cultura, más allá de aquella un poco perversa leyenda, que decía que la Edad Media era oscura y que lo que pasó a partir del Renacimiento es que precisamente nació la humanidad, que había pasado unos siglos de caridad, de superstición y retroceso entre la antigüedad y el Renacimiento. Había esta Edad Media en medio como de un tiempo de olvido. Contra esta leyenda lo que afirmamos, y creo que esto seguramente lo verán sentido más de una vez en estos ciclos, la Edad Media es el origen de tantos y tantos elementos que forman parte de nuestra cultura y que los tenemos asumidos como de manera tan radical que los tenemos asumidos como algo normal. Precisamente uno de ellos ya lo ha avanzado el profesor Llobet, es consustancial a nuestra cultura, que es la idea de este tipo de muerte particular, que a través de la globalización naturalmente y con el triunfo de la versión que nos dan las películas de Hollywood, ha convertido en un modelo global mundial, pero que no es en absoluto un patrimonio ni una constante universal, no es una constante cultural. La muerte, tal como se entiende en Occidente y como se entiende en la escala global. Actualmente, la importancia del amor como elemento que explica la realización de una vida. Todo esto no estaba antes de la Edad Media y no estaba fuera de la civilización occidental, y los trovadores hablarán mucho de esta muerte. De hecho, codifican y proponen y dan vueltas al reiterar, de manera que se ha llegado a decir, había dicho un autor que tuvo mucho eco, muy bien ha dicho que la muerte lo habían inventado los trovadores. En un libro muy discutible y en una tesis absolutamente excesiva por la cual queda esta idea y que fue aceptada de hecho por gente en cambio mucho menos discutida como un historiador del prestigio de Just TV,
que decía precisamente, aceptaba la tesis de que la muerte tenía su origen en el mundo de los trovadores. Por lo tanto, el interés histórico-cultural se convierte también en un elemento a tener en cuenta para la proyección posterior de este horizonte cultural y de esta manera acercar a los trovadores. Acontece, como les cito aquí, la frase no solo el conocimiento del pasado y el placer del conocimiento del pasado, sino también un reconocimiento de nuestro presente, ver de dónde hemos venido o incluso ponernos en discusión ciertas constantes que nosotros creemos que son naturales en la esencia humana y que en cambio son producto de una construcción cultural que ha tenido origen en un cierto momento y en ciertos lugares de la historia. Por si esto fuera poco para justificar, para legitimar el interés de los trovadores, y al otro aspecto del otro bloque que quisiera subrayar es este inicio. Es que es nada secundario del interés literario de los trovadores. Son composiciones literarias muy interesantes y de una gran belleza, interesantes, en sí mismas admirables. Una vez un hombre supera esta dificultad, primero de la extrañeza lingüística y de la extrañeza de sus formas, y además se convierte importante, como les anunciaba y les anticipaba antes, por este hecho que se plantean en el mundo de la poesía de los trovadores ciertos parámetros que serán luego los que caracterizarán la lírica occidental. La lírica occidental, como género asociado a la sinceridad, es la expresión de una interioridad que ya está en los trovadores que encontramos. Desgraciadamente se ha de repetir la palabra de los trovadores que encontramos su primera huella. He leído un texto, tenemos otros versos de este compositor muy famoso que es Geoffrey Rudel. Geoffrey Rudel era un príncipe, la vida dice que el príncipe de Blaye. Blaye se encuentra en Garona, en la desembocadura al norte de Burdeos, para entendernos, y es muy famoso porque es muy buen poeta, aunque solo tenemos 6 composiciones, es muy reducido lo que nos ha quedado, son pocos y fascinantes, que nos llevan a un punto de misterio, que nos hablan de una enigmática muerte de lejos, del que no podemos formular ninguna definición precisa. Y es famoso porque en esta muerte de lejos, en la vida que esta biografía nos transmitió, nos habla de este enigma, de decir que debe ser esta muerte de lejos, esta muerte de tierra lejana que nos explica Geoffrey Rudel. Se construye una historia diciendo que Geoffrey Rudel se enamoró de una señora a partir del bien que había oído decir. Y eso fue suficiente. La fama de esta persona que aquel enamora locamente era la condesa de Trípoli, que para conseguirla ver se hizo croata y se fue a Tierra Santa porque en el camino la podía ver. Pero enfermó en el mar y llegó a Trípoli moribundo. Y así, aún en aquel momento, hubo este momento de combate en que la condesa pudo asistir. Pero Geoffrey Rudel va a morir. Bien, de todos modos, como vemos aquí en el texto que está presentado, vemos un poema de Geoffrey Rudel sobre un amor lejano. Cuando el raudal de la fontana se aclara así como suele, y aparece la flor de la eglantina, y el ruiseñor sobre la rama repite, modula y allana su dulce cantar y lo afina, justo es que yo el mío también lo entono. La correspondencia y la capacidad para ver con esta sensibilidad, este punto estético de la contemplación de la realidad en la primavera, cuando el estallido de la primavera hace que el paisaje tenga esta aportación, este efecto estético, la correspondencia con el canto mercante del trovador. Esto también podría remitir a una situación que hay gente que dice que es utópica, el exordio primaveral, tantos otros momentos en primavera, y la primavera como la correspondencia con la actitud interior. Lo que quiero subrayar de ellos es esta correspondencia con la actitud interior, con la palabra poética, con la expresión de esta actitud y también la delicadeza de los versos que nos lo transmiten. Cuando el ruiseñor en el follaje da amor y lo pide y lo recibe, y entona con júbilo su canto de alegría, y muchas veces mira a su compañero, y los arroyos son claros y gentiles los prados, por la nueva alegría que reina. Una gran alegría en mí invade el corazón. Esta explosión epifánica
de alegría se traduce también en palabra poética. Esta capacidad, esta delicadeza, este refinamiento en observar la realidad, solo para subrayar contra esta leyenda negra de la Edad Media, supersticiosa, oscura y grosera, la capacidad de estos poetas que hacia el 1100, a mediados del siglo XII, son capaces de llevarnos esta visión con esta absoluta delicadeza. Y son, repito, medievales. No son poetas antiguos, no son poetas renacentistas. Y así podríamos definir en muchos otros ejemplos que también saldrán en nuestra proyección. Dentro de estos ejemplos, sabiendo que estamos hablando, quisiera dar algún dato, aunque sea rápidamente, para saber dónde nos situamos. La poesía trovadoresca es una poesía cantada que aparece en Europa del Sur de la actual Francia, en Occitania, territorio occitano, escrita, vehiculada en lengua occitana. Esta lengua, como mencionaba antes, que está en serio peligro de extinción, parece. No tengo conocimientos de sociolingüística adecuados, si se mantiene, pero diría que no mucho ni con la vitalidad del catalán. En todo caso, el occitano es esa lengua que se ha dicho que es próxima al catalán. Se ha dicho que las lenguas románicas son todas hermanas, que han salido del latín. El portugués, el castellano, el catalán, el occitano, el francés, el siciliano, el italiano, el romano, todas ellas son hermanas. Se solía decir, el occitano y el catalán son hermanas gemelas porque se parecían muchísimo. Y en el mundo, en la época, realmente no había distancia. De hecho, los primeros poetas de la literatura catalana escriben en occitano y son trovadores de proximidad evidente. Buenas tardes, mi nombre es Vanessa Lemus, continuando con los trovadores. Y recordemos que en esta época, en el siglo XII, la política catalana tenía una huella muy fuerte, lo que es la actual Occitania hasta la famosa batalla de Muret. Esta poesía escrita en esta lengua occitana, de todos modos en el primer foco, en esta zona de la Occitania, se irradia muy pronto y tiene zonas donde también es muy activa y donde se hace presente de manera muy importante, que es el norte de Italia y sobre todo toda Cataluña. De hecho, después también irradia toda Europa. Se convierte en el gran modelo lírico. Habrá un modelo de comportamiento y romance artúrico del cual se habló la semana pasada. Asimila muchos de los módulos que son propios de la literatura del sur de la actual Francia. El esplendor de esta poesía la encontramos a partir del 1100 por una fecha de inicio. El primer trovador del que tenemos conocimiento, no sabemos si ha habido alguno otro antes, es de Guillermo de Poitiers. Y hacia 1298 tenemos el último testigo del que podemos hablar más o menos con certeza, que es un puente entre Empúries y Frederick III de Sicilia. El esplendor de todas formas de esta literatura es del siglo XII hasta principios del siglo XIII. El gran momento de crisis es la catástrofe. Podemos decir, si la catástrofe que representa la cruzada albigense, lo del sur en Occitania, la herejía cátara había sido mucho más poderosa. Se había arraigado muchísimo la alianza del papado y el rey francés con la excusa de una cruzada. Lo que hace es imponer un poder militar nuevo y francesa en los territorios occitanos, por lo que se pierde el tejido de Cortés, denso tejido. Una tupida red de relaciones posibles, de pequeños centros autónomos muy vitales, culturalmente también muy densos, en detrimento en esta nueva imposición de un nuevo poder, un nuevo tipo de poder de mano militar. Recordemos que la cruzada albigense fue sangrienta y el ejemplo después también la repercusión, como decíamos, al final de la política. La vida, la política, la intervención catalana y más al norte de los territorios de la Cataluña Norte. Sigue habiendo, hay poesía trovadoresca, pero es como una historia de un declive. También la historia es una formalización cada vez más tipificada de las formas, mientras que la creatividad que se llega a este primer siglo, digamos, es absolutamente espléndida. Después pasamos un momento en el mapa para situar estos datos. Solo quisiera apuntar que es un momento que se ha discutido mucho.
sobre cómo surge precisamente aquí este fenómeno que ha generado tanta y tanta importancia, y esta pregunta de los orígenes de la literatura trovadoresca, que se ha hablado de diferentes maneras, que había la influencia de unos cuantos árabes o que había una abadía en San Marchal, en Limousin, que tenía unos módulos o unas maneras de diversificar muy parecidas. En fin, hay varias opciones, diferentes tesis. Nunca llegaremos a una en claro. Y sobre todo lo que queda por subrayar es la profunda personalidad, la profunda originalidad de lo que son los textos de los trovadores. Por mucho que encontremos un origen, por mucho que pudiéramos decir la filiación, lo que hay es que afirmar, como prescindiendo de todo lo que naturalmente son sus antecesores, lo que hay que observar de la poesía trovadoresca es su personalidad, la fuerza de su planteamiento, y que es su planteamiento lo que pasa después a la herencia cultural. Bien, como les decía, se hablaba de estos territorios donde había la zona que podríamos decir en el mapa de la derecha inferior. La zona que sería de habla occitana, que no era, por supuesto, francesa a la Edad Media hasta este momento, y que tardará tiempo en hacerlo. Y en el mapa superior a la izquierda vemos los territorios que también incluyen territorios de Italia del norte y de Cataluña con los nombres de los trovadores que nosotros sabemos que pueden ser adscritos a estas zonas. El espesor de nombres y la multitud de puntitos que podría haber ido trazando para describir aquel mundo tan rico, este mundo tan fosforescente, de pequeños centros de la provincia que siempre se había distinguido por esta civilización, por este gusto, por esta mayor libertad. También se ha dicho que la iglesia no estaba tan arraigada de manera tan imperiosa como en otros lugares de la cristiandad, sobre todo en Francia o el papado, cosa que le habría favorecido que la expresión literaria, la expresión artística en el sur de Francia, en Occitania, fuera mucho más libre, mucho más creativa también en el fondo. Esto también se ha puesto en relación con el hecho de que fuera precisamente aquí que es tan fuerte la regia, para decir en un paréntesis rápido. Bien, de todas formas, el formato que no se deja ver en lengua culta, la lengua culta no directamente marcada, aquí he puesto unas 6 aleatoriamente imágenes para ambientar, pero no tienen ningún valor documental. En algunos de ellos sí hay fragmentos que son imágenes que hacen referencia, por ejemplo, a Marc Cabrú y a Geoffrey Ruder. Es entonces que de esta imagen la expresión de un mundo, el mundo de los trovadores refinado, sotificado, que es el culto en las referencias y en la expresión, vinculado a una investigación formal muy elaborada que hace de esta delicadeza estética un valor en sí. Está vehiculado en esta lengua provenzal, en una lengua culta que no tiene marcas dialectales excesivas, es decir, como si hubieran concedido una lengua estándar espontáneamente o por consenso, de forma que trovadores del Atlántico y trovadores de la Provenza escribían en un código que es más bien neutro en relación a lo que se hace. En cuanto a las expresiones dialectales, cosa que es también otro de los signos habitualmente de una expresión literaria, culta, refinada, sostenida de ambición cultural alta. Todo esto, como resumen, contrasta con esta idea que podríamos tener de la Edad Media. Supongo que eso ha insistido en una idea que cada vez hay que olvidar. Además, es una Edad Media llena de gente burda que solo pensaban en la sangre y que quemó personas y brujas. Quemar brujas, que se ha hablado tanto de la superstición medieval, es una costumbre poco medieval. No es la Edad Media quien quemaba las brujas. Ahora, eso tampoco nos debe hacer pensar en otro caso, no nos debe hacer caer en otra parte, que es ese idealizar de manera ingenua a la Edad Media. La Edad Media es una época como todas, con luces y sombras, y la Edad Media tampoco es esa Edad Media que a veces, no sé si recuerden de alguna manera esta idea de las damas que están en la ventana del castillo y tiran un pañuelo, todo eso es viejo y todos son flores y todos son violas. No, tampoco es así la Edad Media.
sobre todo la literatura medieval, la literatura de los trovadores es un ejemplo, es un momento muy interesante y que es muy atractivo, pero debemos olvidar estos tópicos que nos llevamos como de herencias. Los debemos tener en cuenta, porque tampoco podemos prescindir, pero debemos ser suficientemente críticos como para superarlos. Un ejemplo había puesto es Guillermo de Poitiers, el primero de los trovadores, que es famoso precisamente por tener entre sus composiciones conservadas algunas poesías de tono muy subido. Guillermo de Poitiers, que realmente nos hace pensar en el señor feudal. Guillermo de Poitiers era más poderoso, tenía más territorio y era más importante. El territorio que él tenía era más importante que el rey de Francia. Y era un señor feudal, porque estas cuestiones de la escala feudal no solo podía ser de un poderoso, porque sus dominios, Carcatania, Poitiers, etc., eran mucho más importantes y por lo tanto no era un señor feudal de alguna película que llegaba cansado tras cazar y pedía una copa de vino y luego se ponía a cantar regulatorias y obscenidades. Él era una persona muy importante. Guillermo de Poitiers tiene estas composiciones en las que no abundan tampoco en el mundo de los trovadores, y precisamente que sea el primer trovador es algo que llama la atención. Por ejemplo, una en la que él habla de dos mujeres que no sabe cuál elegir porque todas ellas le van bien, y lo hace hablando de ellas como si fueran caballos. Tenemos aquí el ejemplo de los dos caballos. Tengo para mis sillas dos inmemorables caballos. Son buenos, esforzados en el combate y valiosos, mas no los puedo tener juntos que el uno no soporta al otro. Y en otra poesía sube aún más el tono, que además es muy simpática de leer. En otra composición, Guillermo de Poitiers explica a los compañeros de madrugada cómo un día iba paseando en el bosque y se encontró dos señoras que además dicen nombre, y él con toda esta astucia del mundo se hizo pasar por sordomudo. Y haciéndose pasar por sordomudo, las dos señoras dijeron, ahora es nuestro. Se lo llevaron a su casa y dice que comieron tranquilamente y muy bien. Pasaron las horas y las señoras, para asegurarse que fuera sordomudo, lo que hicieron es que se desnudaron y le pasaron un gato por la espalda que lo raspara y él tampoco dijo nada. Y entonces las señoras dijeron, efectivamente es mudo. Ahora sí que podemos hacer lo que queramos, porque este no dirá nada a nadie. Y me estuve 8 días con ellas y siguen estos versos. Escucharás cuánto me los follé, 188 veces que casi me rompe las correas y mi arnés, y no puedo describir el dolor, tanto me cautivó. La palabra también es fuerte en lengua provençal. Esto nos lleva a esta imagen del señor feudal poderoso, esta torpeza a administrar sus impulsos de manera expedita e incluso violenta. Y Guillaume de Poitiers también es el autor de unos versos tan delicados como los que tiene abajo, y que también tienen cuanto habla del amor que siente por su dama. Y hace esta comparación de las primeras poesías trovadorescas que conservamos, y fíjense qué delicadeza y qué refinamiento para expresar sus sentimientos diciendo: nuestro amor es como la rama de un espino que se congela en el árbol por la noche, bajo la lluvia y las heladas, hasta el día siguiente, cuando el sol se extiende por el follaje verde de la ramita. La convivencia de estas dos cosas se repite. De encontrar un dominante en la literatura de los trovadores, la encontraríamos seguro. En este segundo ejemplo, la delicadeza, el impulso poético asociado a la subjetividad, el refinamiento formal, la obra culta y elaborada, que son las características de la literatura de los trovadores, que rápidamente se convierte en un modelo. Repito, primero se irradia muchísimo en la zona muy importante en el norte de Italia y en Cataluña, pero deviene realmente el modelo de comportamiento, el modelo de literatura para toda Europa, y combinando también con el triunfo de los valores corteses que vehicula el romance artúrico y la lírica a partir de los trovadores.
los que configurarán este nuevo espacio de la literatura cortés que deviene como un ejemplo literario y ejemplo también de reconstrucción cultural de valores culturales. Una circulación muy rápida también de estos modelos, nos pensamos a esta Edad Media oscura, supersticiosa, cerrada y en cambio era una sociedad donde las ideas, las novedades circulaban a una grandiosa velocidad. Uno de los factores que pueden explicar también esta difusión es la de la transmisión oral de los trovadores y de la transmisión oral de la literatura. Sí, porque uno de los aspectos que normalmente los filólogos y por extensión los que se acercan a los trovadores normalmente, porque debemos tener en cuenta que la poesía de los trovadores es una poesía vinculada a la música. La poesía de los trovadores es una poesía para ser cantada y que circulará a través de la performance de profesionales de la ejecución, que son los que reciben el nombre de juglares. Estos juglares que nosotros también hemos visto en muchas caricaturas, que hemos visto en muchas películas donde salen que parecen casi bufones, que seguramente sabemos que tenían todo un repertorio amplio, pero hay algunos que se dedican a transmitir las canciones de los trovadores. Algunos de ellos también trabajan para estos trovadores. El trovador es el compositor, el que escribe la melodía, lo que sea la música, y el que escribe la poesía, que es un trabajo que se alarga durante tiempo, es una tarea compleja. Las poesías de los trovadores no las hacían de manera expeditiva. Las poesías de los trovadores tardaban, o sabemos porque ellos mismos decían que es una tarea. Son poesías complejas por la estructura estrófica, por el rigor extremo que tienen en el ciudado del maestro, por las dificultades en la rima para la búsqueda de una expresión determinada, pero además también por el añadido de la necesidad de la música, por lo que hay muchos ejemplos de canciones que retoman otros esquemas de otras canciones, pero como dicen que parasitan una melodía que era famosa, y entonces otros autores lo que hacen es escribir sobre aquel modelo, de forma que la melodía sirva también para las nuevas palabras. Esto solía pasar en composiciones que no fueran de carácter reflexivo, que no fueran tan, digamos, su mundo de la canción de amor, y en composiciones que tuvieran más que ver con un referente histórico en concreto, es decir, las de carácter político, las de carácter moral. Estas que necesitan una difusión rápida, una reacción a la noticia que las causaba, o al estímulo que causaba la propaganda a favor o en contra de alguien. Estas suele ocurrir que se reanuden melodías ya conocidas a modelos trópicos ya conocidos. Garantizaban así el reconocimiento por la familiaridad y también ahorrarán una parte importante de la composición, que es la parte formal. Esto solía pasar, repiten, un género que precisamente se llama el sirventés, y se ha dicho que si se llama sirventés es porque servía para esta cosa parásita, para otras formas precedentes. Y eso me lleva en puerta a otros datos de referencia para quien quiera acercarse al mundo de los trovadores. El centro del mundo de los trovadores es la canción de amor, pero la canción de amor no es el único género, del que luego hablaremos más detenidamente. Buenas tardes, mi nombre es Hardy Gómez y siguiendo con el tema encontramos que el sirventés no es el único género perteneciente a la literatura trovadoresca. De hecho, existen muchos otros sonidos como la balada y la danza. Estos son géneros que tienen una versificación determinada. Los reconocemos por el tipo de versificación, otros los reconocemos por el tema, por el mundo de referencia. La pastorcilla es la típica historia del caballero que va por el bosque solo y se encuentra una pastora, y el diálogo que tiene con la pastora se ve a veces. La pastora es más bien, digamos, desvergonzada. A veces, en cambio, es estrictamente moral y lo que hace es poner en evidencia el mal comportamiento del caballero. El llanto, que es el canto del dolor por la muerte de alguien. El alba, son estas composiciones que hacen referencia al momento de la separación de los amantes, a la madrugada cuando el ruiseñor canta, cuando es el momento de que se ha acabado la noche y que es cuestión de espolvorear para evitar que la gente no sepa el secreto de sus encuentros. Hay un momento muy particularmente vibrante que en Tristán e Isolda, que están cantando aquel acto tan dramático entre ellos dos, cantan su amor de una manera muy intensa.
Sabemos que está a punto de llegar al alba porque la criada bragaña diciendo tenga atención a partir de este momento, que es precisamente durante el alba. Está la canción de Cruzada, la del estímulo del trovador que pide la participación de otros caballeros, pide la implicación en la cruzada. Hay unos géneros muy interesantes que son la tensó y el patimé. Son géneros dialogantes. La tensó es aquel diálogo entre los trovadores donde las canciones tenían diferentes estrofas numerosas 5 o 6 veces más. Entonces dos trovadores lo que hacen es asumir una opinión y defender ante la opinión del otro. Cada estrofa corre a cargo de un trovador y en ellos defienden una oposición a la otra. El patimén sería algo parecido, solo que en el patimén las posiciones no son, digamos, sinceras, es decir, al principio de la composición se dice, quisiera hablar de este problema. Existe la opción A y la opción B. ¿Tú qué quieres? Es hora que el otro elija, o yo elijo esta y el otro está obligado a hacer esta en la versión contraria al partido, a lo pertinente. Esto me recuerda a la anécdota del chiste del barbero, que son profesionales de la conversación que dicen, un buen barbero es necesario que sepa administrar bien su relación pública, que es fundamental que el cliente se sintiera bien. Era aquel que decía cuando llegaba la persona, hoy que quiere hablar, ¿de política o de fútbol? Política, política, muy bien. ¿A favor o en contra? De que él quisiera. Si el cliente evita el juego del partido, el sufrimiento no sería de alguna manera. Pero sobre todo, estadísticamente, la más importante es la cançó. Segundo, estadísticamente, el más importante es el sirventès. El sirventès, que es esta composición en la que me refería antes, político o moral de ocasión de candente actualidad, que sirve para tomar posición en el sentido político o en el ámbito moral ante una cuestión determinada. Sirve para criticar, para atacar, para insultar, a veces a enemigos o para exaltar otros personajes. Nombres importantes del sirventès: Guillem de Berguedà, trovador naturalmente catalán que es famoso por sus sirventesos incendiarios. Otro sería Bertran de Born, amigo por cierto de Guillem de Berguedà. Sabemos que se conocían y que tenían un trato muy cordial. De Born, que precisamente por los efectos perniciosos que tuvo en su vida en hacer estos sirventesos incendiarios, generando y criando odio entre la familia de reyes ingleses, pues Dante lo condena al infierno. A continuación la imagen de Durero. Con esta pena simétrica, no sabe seguro que el infierno tiene esta constante de condenar simétricamente por los pecados. Bertrand de Born y todos los que sembraron discordia en la vida son horriblemente mutilados en el círculo del infierno. El 28º canto del infierno y Bertrand de Born seguramente que es la aparición más temprana que se da en todo el infierno, que es esa persona que está decapitada y habla llevando su cabeza en su propia mano. Llevaba la cabeza como si fuera una linterna. Marcabru sería el gran otro nombre de los sirventesos. Veremos algún ejemplo de Marcabru que sería justo casi en la misma época. Jaufré Rudel, la cosa es bien al inicio, que ya se mantiene esta dimensión política moral de los trovadores. De Guillermo de Berguedà no le he puesto ni en el futuro, ni en la hoja, ni en la proyección a algunos de sus sirventesos, pero para que se hagan una idea, el gran enemigo de Guillermo de Berguedà era el marqués de Mataplana. Dice: cancioneta leve y plana, ligerita nada ufana, haré sobre mi marqués el traidor de Mataplana, que es obeso y lleno de engaño. Ay, marqués, 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 tan lleno de engaño y obeso. Pero todavía otro mucho más subido de tono, hablando de un arzobispo particularmente enemigo que le tenía mucha jurada y que me dice: quiero hacer un nuevo sirventès en rima extraña, de un falso coronado de Urgel, que 10 rasgar, que lleva mayor martillo que un muro de España, tanto él tiene gran que solo contarlo me cuesta, porque la mujer a la que le encomiende. Este es el tono de Guillermo de Berguedà, sus sirventesos, fuertes, insultantes, y en cambio, el mismo Guillermo de Berguedà, en ocasión de la muerte del marqués de Mataplana, nos escribirá y nos sorprende con un lamento delicioso y absolutamente ejemplar, aún hoy, que es la lírica para expresar el dolor por la muerte de alguien. Canto llorando lleno de tristeza, por un dolor que me tiene cautivado. Desde la muerte de Montmarqués en Pont, señor de Mataplana, que era gentil, franco y después,
y de excelentes comportamientos, bien conocido por sus valores, de allí iris de torso, hasta aquí bajo la tierra plana. Y así se siguen llanto que repito. Ese es de la mano el mismo autor que en cambio dice que aquellas tonterías que decíamos anteriormente, pero que tenían esa función del ataque, del bit opere directo y responder en una ocasión de manera polémica. Y también pensamos que en estas muestras que seguramente nuestro código de lo que es correcto o no es correcto podría ser otro de esta Edad Media, que imaginamos oscura, trazada y superficiosa, que quizás tenía un grado de libertades en la expresión y en las costumbres que seguramente han desaparecido a partir de la imposición de los códigos modernos de la modernidad. Bien, la canción de todas las maneras era el centro de la experiencia de la lírica trovadoresca, y esta canción estaba centrada en el tema del amor. La poesía trovadoresca, como les decía al principio, nos presenta una reiteración, esta cadencia que se nos va repitiendo y que nos encontramos siempre con una familiaridad, pero hay también otros aspectos que debemos tener en cuenta. En esta continuidad hay una gran variabilidad que si quieres es sutil y es cuestión de matices, pero también hay que tener en cuenta las horas junto a los géneros. También hay que hacer una mención cuando hablamos de los trovadores para dar las pinceladas para decir quiénes eran. Es hablar de los estilos que ellos mismos imponían porque eran muy conscientes de cómo escribían, de cómo planteaban su actividad, pues ellos mismos planteaban los estilos de hacer poesía. Los trovadores nos hablan de trovar leu y también nos hablan de trovar clus, expresiones que se han hecho famosas. En trovar leu, una poesía fácil, una poesía que no presenta dificultad para ser entendida, que es la poesía dulce, mientras que trovar club es una poesía difícil, una poesía que es áspera, que cuesta entrar, como en muchas obras en las que hay dificultad evidente para acabar de entender el contenido de estas palabras, que también viene dada de esta dificultad por una imposición de formas muy constructivas. Un ejemplo en esta primera copla de la canción de Macabrú: toma tu vuelo, mañana en la mañana, irás a una tierra donde pensé que tenía una amiga. Usted encontrará y verás, ¿por qué te vas? Tendrás su recuento y le dirás al mismo tiempo por qué perjura. Fíjese usted la forma estrófica como condiciona la expresión del trovador del trovar clus. ¿Por qué contarlas? Porque se te seguía esta forma tan particular, se repite estrofa tras estrofa, lo que obliga al trovador compositor para la construcción formal a hacer equilibrios en la expresión naturalmente, y de eso veremos ejemplos todavía mucho más acusados. No es extraño que la gente, eso también es un salto temporal y es un paréntesis que hago en la construcción formal en la literatura actual del siglo XX que es puesto público, pero no se hacían aquellas apuestas. Esperamos una novela sin la letra tal como la escribiríamos, de modo que sea a partir de una construcción formal. Bueno, estos escritores están fascinados también porque este mundo trovadoresco, porque hay muchos trovadores que parten de esta idea. La forma es garantía de la excelencia poética. Mi forma será más fácil que la de los demás. Por lo tanto, mi poesía será mejor que la de los demás. Y aquí llega casi a veces al límite del funambulismo retórico. Ahora el trovar club sobre todo significa cerrado, es todo oscuro por demasiada expresiva. Puede consultar la proyección unos versos del mismo Macabrú, que matiza esta dificultad él mismo. Dice: tengo por sabido el que entiende lo que yo digo por sabio, y entiendo sin dudar si el quid de Monsal de vinos con estos escollos palabras declina. Lo tengo por sabio el que entienda lo que dicen las palabras de mi composición y cómo el argumento se desarrolla, si la receloso se despliega, quien además ellos serían errantes. Yo mismo estoy en la rancia de aclarar la palabra oscura de Macabrú como emblema de este encontrar. Junto a esto hay un encontrado también muy complejo que cuesta mucho entrar y que cuesta entender, pero que no es difícil por su densidad expresiva o de concepto, sino precisamente por la construcción formal, sus actores que acontecen. Absolutos de lo que es la especulación de la forma, del darnos artefactos que sean completamente brillantes y deslumbrantes. El gran ejemplo será Arnaud, Daniel Arnaud. Tenía este famoso poeta que pasa por Anastasia el trovador, que nos dará unas formas de gran complejidad o esquemas de rimas.
son una locura donde se devuelve con palabras la búsqueda de la palabra, aquella palabra que sea tan difícil, tan poco común, que realmente sea muy difícil de encontrar una rima, y el esfuerzo para conseguir generar sentido coherente a partir de estas construcciones formales, los efectos retóricos, la complicación ornamental. Todo esto es lo que se ha dado en llamar el trobar ric, no trobar plus o trobar ric. Podríamos decir que son algo bastante parecido a los historiadores de la literatura. Ya Alphonse Sierra, autor de un libro sobre los trovadores de los años 30, muy recomendable, aunque ahora se define de alguna manera para hacer una imagen que los ilustre, dice el trovador plus. Podrían ser como los concertistas del siglo de oro y el trobar ric como los culterenistas. Viene del buen momento la expresión y la densidad del concepto, la riqueza formal como factores de dificultad. Trobar leu. Grandes ejemplos es Jaufré Rudel, Bernard de Bentamont, el gran poeta ligo que nos pasa que cuando todavía lo leemos nos pasa como habla el poeta por antonomasia, el trovador de antonomasia, el trobar plus, Marc-Aurèle, trobar ric, Arnaud Daniel, Raimund de Orange. Sobre todo Arnaud Daniel, que devendrá un paradigma de lo que es el canon de los trovadores de la excelencia, que también tiene un punto enigmático y que por eso están tan fascinados, porque en estas superficies como una navez de un capitel de un claustro romántico gótico, que no sabemos qué sentido tienen, no es una situación de decir tenemos que encontrar un sentido oculto aquí detrás, sino que es el enigma en sí mismo. No había fascinado tantos autores del siglo XX como Pablo y Eliot, etc. Arnaud Daniel deviene famoso porque Dante le coloca también en su Divina Comedia, en el Purgatorio. En la Divina Comedia hay un único episodio en la inmensa y absolutamente arrolladora construcción de la Divina Comedia, donde no se habla en toscano ni italiano. Son 3 tercias donde toma la palabra Arnaud Daniel y lo hace en provenzal. Precisamente en provenzal es lo que se ha dicho que es el gran homenaje que hace Dante, reconociendo quién era realmente el que había marcado la pauta de la literatura europea, hasta que llegó él, los trovadores, y entre los trovadores Arnaud Daniel como gran ejemplo. A partir de esta aparición en Dante y en la influencia y el peso que se deja sentir en la lírica de Petrarca, Arnaud Daniel y por extensión también los otros trovadores convierten este modelo que son los que reconocemos. Bien, solo algunos apuntes serían relevantes hacer también es con respecto al contenido de la poesía de los trovadores, que es también esta novedad cultural que transmiten, que es lo que se ha dicho de la invención del amor. Es una opción naturalmente exagerada, pero como decía el libro famoso de Butch Monk, que había dicho que la muerte lo inventaron los trovadores, también se inventó en esta época. Seguramente ya lo habéis hablado en estas sesiones anteriores, si se desea ahorrar esta referencia a la literatura cortesana que se plasma en el mundo literario y lírico del sur de Francia, de una manera que es la canción de amor en las obras narrativas del norte de Francia en la literatura artúrica. El caballero enamorado que busca a la dama que sufre para resolver su situación. Este amor que surge en esta época es un modelo y se convierte en un paradigma ético o educativo que nos remite a unas circunstancias sociohistóricas determinadas. La idea de la muerte de un joven por una señora de posición más elevada, que es completamente distante y que es como fantasma, se podría remitir a la situación de tantos y tantos jóvenes, de los niños de las casas feudales de la época que no tenían ningún futuro garantizado, ni en cuanto a tierras, ni en cuanto a política matrimonial restrictiva, ni a tener mujer. Entonces, seguramente las únicas mujeres, porque eran apartadas de su familia, muchas jóvenes, las únicas mujeres que veían era la señora del castillo, y se ha dicho que Jordi VI también lo decía, que el amor cortés en el fondo era un juego educativo de mantenerse distraído de alguna manera, que cuestionaba la vida de la corte en la que los jóvenes jugaban a ser cortés.
la dama participaba como objeto de deseo y el señor hacía de árbitro. El ideal cortés de todas formas en sí funciona, no por su relación con la realidad, seguramente era muy distante. Seguramente la realidad no tiene que ver con esta cortesía, pero es importante notar esta distancia con la realidad. No la adecuación, sino precisamente preguntar por qué esta sociedad quiso presentarse a sí misma de esta manera y cómo esta voluntad de presentar a partir de este modelo es el que ha generado esta construcción cultural en la que nos referimos desde el principio de esta charla, que es la pauta del comportamiento interpersonal. El hecho de vincular la realización de una vida en la relación sentimental, la importancia de la muerte en nuestras vidas, que es tan característica de la civilización occidental. Un sociólogo como Niklas Luhmann, que hace un repaso de la historia de la muerte en Occidente, mucho menos esotérico que tener el discurso precisamente de ella. Es a partir de los trovadores que se formula esta idea que es característica de la civilización occidental, que es de la muerte, y que se ha codificado sobre todo a partir del modelo trovadoresco y que triunfará a partir de los románticos con el amor romántico. Este amor, que es un sistema que lo que quiere hacer es presentar como verosímil algo que es imposible, es decir, que la pasión dure en el tiempo. Y ese sería el ideal de esta muerte. Este volvió a dar vueltas a esta construcción. Ahora la atención de esta ética educativa está con tensión. Naturalmente el caballero lo ha visto en la literatura artúrica y en los trovadores se reitera a cada momento. El caballero ya no es el mejor caballero por el número de sarracenos que matan, sino porque en la medida que sea cortés, en la medida en que sea capaz de comportarse de manera adecuada dentro de este modelo cortés. No nos tiene que hacer pensar eso que los trovadores fueran abstractos o que tiendan a la observación en el planteamiento moral. Convivía ello con una dimensión muy vital de la experiencia y será después de que se hará abstracta el modelo de la muerte a partir de Dante y Petrarca. Recuerdo que Dante y Petrarca precisamente hablaban de mujeres, pero que son las mujeres al máximo distantes, que son mujeres muertas. Un amor completamente desprovisto, completamente alejado de lo que es la tranquilidad. Los trovadores todavía estamos en un momento vital, completamente intenso de disfrute el gozo que sentíamos en los versos de Geoffrey Rautel, y esto concretamente en el hecho de la expresión poética. Aquí unos versos muy interesantes de Bernard Martí, que explica cómo hace su actividad poética de la especulación que nos decía. Y de pronto, como hebra de lana, fuerzo el freno y el dogal. Aún así esto disgusta, os lo aseguro. Y la brida y la correa, y así voy entrelazando las palabras y afinando los sonidos, como la lengua se enlaza con la lengua en el beso. Estos son los trovadores que tienen una versión abstracta. Esta cuestión de amor, que es idealizado y que actúa como una tensión, es la tensión del vacío. Algo que no puedo conseguir, pero que no es rechazado en cambio como una formulación abstracta, sino que siempre se habla muy claramente en los trovadores de lo que se quiere conseguir, aunque no se consiga casi nunca. Son por tanto variaciones caleidoscópicas que aquí apunto sobre el tema del deseo. Porque eso es lo que interesa, más que la consecución lo que interesa es la tensión que genera el deseo. El deseo es la voluntad de llegar a un cierto objetivo, lo que lo hace educativo en el sistema cortés, la atención. Por eso tanta importancia en el obstáculo con la dificultad. El marido, los celosos, o en el caso de los trovadores potentes como Geoffrey Rautel, a distancia de la señora. Lo importante es que el amor, el deseo, no sea satisfecho inmediatamente, porque una vez satisfecho el deseo, no hay tensión ni creativa, ni educativa, ni social. Y aquí está en este impasse, en esta tensión del quiero y no quiero. Y en esta paradoja fundamental de la literatura trovadoresca, el obstáculo, la raíz, la clave que podemos entender de estas formulaciones, que sí son reiteradas,
pero que llevan siempre a la misma matiz de variación. Es una muerte de carácter paradójico porque este deseo está fundamentado en una paradoja, el quiero y no quiero, porque si lograra, dejaría de sentir esta tensión fuertemente positiva. No es extraño que el psicoanálisis se haya interesado tanto por el amor cortés. Lacan tiene escritos directamente relacionados con el amor cortés y si desean algo más asequible, el Zizek del filósofo, aquel de moda, que es muy lacaniano. Precisamente habla del amor cortés. Dice su título, es un programa de intenciones, el amor cortés o la mujer como algo, la cosa, la thing de Freud. Es lo que creemos en nuestra proyección interior fantasmal que queremos pero que en realidad es algo vacío. Esta es una formulación clásica, típica y profundamente radicada en el sistema psicoanalítico. La mujer no la puedo conseguir en la literatura de los trovadores porque hay un obstáculo. Aquí la calma que dicen es, ponemos el obstáculo para generar la ilusión de que si no hubiera el obstáculo conseguiríamos lo que queremos. Pero en realidad lo que queremos no lo conseguiremos nunca porque no existe tampoco. Esto es solo una elaboración, una proyección o un fantasma en nuestro interior. Los trovadores en el siglo XII ya hablaban en términos básicos de la estructura de la personalidad, que realmente resuena de manera muy familiar hoy en día. Igualmente también otra pincelada sobre cuál es el rol de la mujer en estas composiciones. La mujer idealizada se ha dicho, sí, la mujer está idealizada sin duda en un paso positivo. Es esta imagen de la violencia gratuita que se podía ejercer en esta época. Es un paso positivo que la mujer sea objeto de idealización. También es verdad que una vez la mujer es idealizada, deja de pertenecer en este mundo, por lo tanto, deja de estorbar en este mundo. El primer paso para ignorar a alguien es idealizarlo. Esto es una frase de Ferrante, una famosa feminista que tiene un libro ya del año 75, fundamental en cuanto a la idea de la mujer. La mujer como imagen en la literatura medieval. La mujer está muy presente de manera positiva, pero solo como una imagen. Y a partir de ahí, de estos dos aspectos del deseo, de la atención, del deseo. Y estos roles de la construcción de la identidad masculina a partir de la relación con esta mujer que se ponía entre paréntesis es distante porque es idealizada. Que encontramos unas pautas que se reiteran en la cultura occidental, los roles de género. Incluso la estructura de las relaciones interpersonales es en gran parte positiva, pero también, como todos sabemos tristemente, tiene muchos efectos también negativos. También a partir de los trovadores lo encontramos. En todo caso, aparte de estas consideraciones históricas y del eco y la proyección, quedamos al menos en algunos aspectos de la literatura de los trovadores. Este modelo de la lírica que convierte el hecho de decir es la lírica, la poesía, la que es expresión de la subjetividad del interior. Bernard de Ventadour habla de esta manera tan típica en la expresión poética. Dice, la canción apenas puede valer la pena, si viene de lo profundo del corazón, y las canciones no se levantarán dentro del corazón, el amor cortés, el amor perfecto. Por tanto, la canción está en mi corazón. Como tengo gozo de amor para compartir, en bocas, ojos, corazón y mente. Por eso mi canto es perfecto, porque está implicado en la alegría del amor. En otros momentos en que Bernard de Ventadour representa vivir como una epifanía de la alegría, del impulso, del sentimiento, de la actitud poética, en esta absolutamente ejemplar composición de Bernard de Ventadour. Tengo mi corazón tan lleno de alegría que todo se me transfigura. Empezábamos con algunos versos de Geoffrey Raudel diciendo la primavera, el efecto positivo del paisaje en correspondencia con la expresión interior. Esta es mi actitud, la sintonía. Aquí dice, tengo mi corazón tan lleno de alegría que todo se me transfigura.
El frío me parece flor blanca, encarnada y amarilla, pues con el viento y con la lluvia crece la aventura. Mi expresión poética, aunque mejora, yo siento del contraste que me hacen en los elementos en principios negativos en mí, y yo los veo de manera positiva, transformados en palabras frías. Mi valor personal también es muy importante. Los trovadores son muy importantes por su valor, que no es una sustancia, sino que es una cosa que gana en el día a día. Y estos 4 versos finales, que son absolutamente deliciosos. Tanto amor tengo en mi corazón, tanto gozo y dulzura, que el hielo me parece flor y la nieve verdor. En este momento repito como epifánico del trovador Bernat de Ventador, y un último ejemplo porque es absolutamente ejemplar de lo que es la poesía de los trovadores y seguramente es una de las poesías más famosas que deberían hablar. Si nos referimos a la poesía de los trovadores, que la famosa canción de la alondra. Bernat, en esta completamente deliciosa, nos habla de este deseo y de la envidia que siente el trovador hacia una alondra. Dice: cuando veo la alondra que mueve, de alegría sus alas contra el rayo de sol. Es más general la imagen, es poéticamente impecable e impactante, y que se olvida y se deja caer. Cómo se despiertan los sentidos y se sueltan por la alegría que siente el corazón, por la dulzura que siente el corazón. Cuando veo la alondra que mueve, de alegría sus alas contra el rayo del sol, y que se olvida y se deja caer por la dulzura que le entra en el corazón. Ay, entonces siendo tal envidia por cualquiera que me alegre, que me admira como al instante, el corazón no se me funde de deseo. Y bien, veamos esta dulzura, el deseo abandonado. Estos aspectos tan prototípicos referidos al deseo y envidia, también de los que veo felices, y me maravillo de esta experiencia absoluta del deseo. Un ejemplo paradigmático, ya para cerrar esta mínima charla, en la que solo quería apuntar algunos de los aspectos centrales para quien se quiera acercar a trovadores, que es una experiencia que sí requiere una cierta dificultad al principio, pero que paga con creces todo esfuerzo que dedicamos y sobre todo para subrayar esta constitución originaria que los trovadores han tenido mala suerte, la mala fortuna de no pertenecer. Si se me permite la ironía, no pertenece a ningún plan de estudios concretos, y entonces lo que es la literatura castellana tiene su historia en la lengua catalana e italiana. Entre los trovadores que han tenido la mala suerte de ser siempre los inicios de algo, y que se pasan rapidísimamente y que no aceptan algunas materias, como se refería el profesor Jovet y el ejemplo de Martí de Riquer, es seguro que es la gran referencia aquí, excepto en los cursos de literatura románicas que son poco conocidos. Son bastante conocidos, pero seguramente menos de lo que sería necesario conocer, y en todo caso son de un interés enorme para el valor literario y por el valor, como les decía, todo lo que aportan en la historia sociocultural. Para entender el pasado, el placer de entender el pasado, pero también para reconocernos a nosotros mismos, sobre todo a partir de la Edad Media, o hablar también del romance artúrico en referencia a la literatura cortesa. Y aquí, ahora, los trovadores, lo que termina en el condensado absoluto que hace de esta experiencia un autor como Petrarca, que será el que creo, repito, me parece que es lo que cierra el ciclo. Precisamente el destilado de toda experiencia de los trovadores se encuentra en Petrarca, y por eso les he puesto esta imagen de un laberinto que Petrarca dará las vueltas continuamente sobre el deseo que volverá y volverá a la vida. En 1327, en punto, a la prima, el día 6 de abril, entré en el laberinto y no he salido. Pero eso ya es algo que en los trovadores la podríamos ver apuntada. La vida, la mejor experiencia, la subjetividad.
mis sentimientos siempre ligados a mi amor, que es lo que ha marcado mi vida. No es otra cosa que decía Petrarca, el laberinto, una larga calle, un largo error en un laberinto ciego, pero esto se esperaba otra cosa, que creo que es el sol y ya luego se hablará. Y yo solo estaba aquí para apuntarles unas cuestiones sobre los trovadores. Muchas gracias por su atención.